Muy buenos días con todos, mi nombre es Josué Endara y hoy les voy a hablar sobre los mecanismos contra el edema. En sí, el edema es una afección que se produce en los tejidos del cuerpo por una acumulación de líquido y que provoca una hinchazón. Sin embargo, el edema debe ser grave para que se presente, pues nuestro cuerpo tiene tres mecanismos de seguridad que impiden la acumulación de líquido en los espacios intersticiales. El primero de ellos es el mecanismo de seguridad por la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión es negativa. Para entender esto, primero hay que saber que la presión hidrostática en el líquido intersticial en la mayoría de los tejidos subcutáneos más laxos del cuerpo es ligeramente menor que la presión atmosférica, de unos menos 3 milímetros de mercurio de media. Esto provoca una ligera aspiración que ayuda a mantener juntos estos tejidos. Por lo que, mientras la presión del líquido intersticial sea negativa, un aumento en la presión no significará un gran aumento del volumen, cosa que es contraria cuando la presión es positiva. Entonces, los pequeños aumentos del volumen del líquido intersticial provocarán aumentos relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial, lo que se opone más a la filtración del líquido hacia los tejidos. Dado que la presión hidrostática normal del líquido intersticial es de menos 3 milímetros de mercurio, la presión hidrostática del líquido debe aumentar unos 3 milímetros de mercurio antes de que comience a acumularse grandes cantidades de líquido en los tejidos. Por tanto, el mecanismo de seguridad contra el edema es un cambio en la presión del líquido de unos 3 milímetros de mercurio. Una vez que la presión del líquido intersticial sube por encima de los 0 milímetros de mercurio, la distensibilidad de los tejidos aumenta mucho, lo que permite que se acumulen grandes cantidades de líquido en los tejidos con incrementos adicionales relativamente pequeños en la presión hidrostática del líquido intersticial. Al igual que la presión negativa, uno de los factores importantes para evitar la acumulación de líquido es el gel intersticial. En los tejidos normales, con una presión negativa en el líquido intersticial, casi todo el líquido del intersticio está en forma de gel. Es decir, que el líquido que está unido en una red de proteoglucanos, de manera que casi no hay espacios libres con líquido mayores de una centésima de micrómetros de diámetro, en donde que la importancia del gel es que impide que el líquido fluya fácilmente a través de los tejidos por el impedimento de la superficie en cepillo de billones de filamentos de proteoglucanos. Otro factor de importancia son los filamentos de proteoglucanos como espaciadores para las células y para evitar el flujo rápido de líquidos en los tejidos. Los filamentos de proteoglucanos, junto con las fibrillas de colágeno mucho mayores que ocupan los espacios intersticiales, actúan como espaciadores entre las células. Los nutrientes y los iones no difunden fácilmente a través de las membranas celulares. Sin los espacios adecuados entre las células, estos nutrientes, electrolitos y productos de desechos celulares no podrían intercambiarse rápidamente entre los capilares sanguíneos y las células localizadas a una distancia entre sí. Cuando se acumula demasiado líquido en el intersticio, como ocurre en el edema, este líquido extra crea grandes canales que permiten al líquido fluir con facilidad a través del intersticio, y así cuando se produce un edema intenso en las piernas, el líquido del edema puede reducirse tan solo elevando las mismas. El segundo factor de seguridad es el aumento del flujo de linfa como mecanismo de seguridad frente al edema. Una función importante del sistema linfático es devolver a la circulación el líquido y las proteínas filtradas de los capilares hacia el intersticio. Sin este retorno continuo de las proteínas y los líquidos filtrados a la sangre, el volumen plasmático se reduciría rápidamente y aparecería el edema intersticial. Los linfáticos actúan como mecanismo de seguridad frente al edema porque el flujo de la linfa puede aumentar de 10 a 50 veces cuando el líquido comienza a acumularse en los tejidos. Por tanto, el mecanismo de seguridad contra el edema es un cambio de presión del líquido intersticial de unos 7 milímetros de mercurio. Y finalmente, como último mecanismo de seguridad frente al edema, tenemos al lavado de las proteínas del líquido intersticial, que está relacionado con los vasos linfáticos, el cual en la mayoría de los tejidos, la concentración de proteínas del intersticio se reduce a medida que el flujo de linfa aumenta, porque se transportan mayores cantidades de proteínas de las que pueden filtrarse desde los capilares hacia, hacia este sistema de vasos. La razón de este fenómeno es que los capilares son relativamente impermeables a las proteínas comparado con los vasos linfáticos. Así, las proteínas son lavadas del líquido intersticial a medida de que el flujo de linfa aumenta.
Debido a que la presión coloidosmótica del líquido intersticial causada por las proteínas tiende a que el líquido de los capilares filtre hacia el intersticio, la disminución de las proteínas en el líquido intersticial reduce la fuerza de filtración a través de los capilares y tiende a evitar una mayor acumulación de líquido. Se calcula que el mecanismo de seguridad debido a este efecto es de unos 7 milímetros de mercurio. Los líquidos en los espacios virtuales del cuerpo. Casi todos estos espacios virtuales tienen superficies que casi se tocan entre sí, con una sola capa fina de líquido entre ellos, y las superficies se pueden deslizar entre sí. Para facilitar el deslizamiento, un líquido proteínáceo viscoso lo ubica a las superficies y permite su mayor movimiento. El líquido de este espacio virtual se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales. La membrana superficial de un espacio virtual no ofrece una resistencia significativa al paso de líquidos, electrolitos o incluso proteínas, que pueden moverse en uno u en otro sentido entre el espacio y el líquido intersticial del tejido que lo rodea con relativa facilidad. Por tanto, cada espacio virtual es en realidad un espacio tisular grande. Los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios virtuales, ya que las proteínas se acumulan en estos mismos espacios debido a que se fugan de los capilares de manera similar a la acumulación de proteínas en los espacios intersticiales de todo el cuerpo. Las proteínas deben retirarse a través de los linfáticos u otros conductos y volver a la circulación. Finalmente, el líquido de edema en los espacios virtuales se llama derrame, pues cuando aparece un edema en los tejidos subcutáneos adyacentes al espacio virtual, el líquido del edema suele acumularse también en el espacio virtual y este líquido se llama derrame. De este modo, el bloqueo linfático o cualquiera de las muchas anomalías que pueden causar una filtración capilar excesiva pueden dar lugar a un derrame de la misma forma que causa el edema intersticial. La cavidad abdominal tiene una especial tendencia a acumular líquido de derrame, y en este caso, el derrame se llama citis, que en casos graves puede acumularse de 20 litros o más de líquido acítico. Eso sería todo. Muchas gracias. Las referencias que se ocuparon fueron de Guyton y Hall en el Tratado de Fisiología Médica. Hasta mañana.